El cálculo en coordenadas polares. Para poder expresar un vector en coordenadas polares, yo necesito tener R y necesito tener θ. Estos son los dos valores que yo necesito tener para poder ubicar un vector en coordenadas polares. También es importante saber que las coordenadas polares van a partir de un eje polar y van a partir entonces de un radio. Si nosotros completamos la figura, me voy a dar cuenta que este radio se puede medir en función del ángulo θ, siempre medido en contra de las manecillas del reloj. Y aquí vamos a meter términos trigonométricos. Si yo lo hago coincidir con un eje cartesiano, este coincidiría con el eje de las y y este coincidiría con el eje de las x. Por relación trigonométrica, yo tendría entonces que y va a ser igual a r seno de θ y que x va a ser igual a r por el coseno de θ. Cuando yo tengo las coordenadas polares, esta r está en función de θ, por lo tanto lo puedo sustituir. Yo puedo decir entonces que y va a ser igual a r, pero está en función de θ por el seno de θ, y que x va a ser igual a r, que es función de θ por el coseno de θ. Es muy útil en este tipo de funciones encontrar lo que sería la derivada. Para poder encontrar la derivada, si yo derivo la función r, entonces me quedaría que como r está en función de θ, si yo hago la derivada implícita en ambos casos, entonces me quedaría la derivada de r, y esto sería f de θ derivada de θ. Por lo tanto, la derivada sería derivada de r derivada de θ, y esto sería la función derivada. Para poder hacer el cálculo en coordenadas polares, esta no me serviría de mucho, porque realmente la derivada, como se vio en el curso de cálculo diferencial, la derivada es derivada de y sobre derivada de x. Y esto no me serviría con lo que yo tengo expresado en la derivada en coordenadas polares. Pero para poder sacar la derivada, entonces tendríamos que realizar lo siguiente. Aquí yo tengo una función que sería y, la voy a colocar aquí. Por lo tanto, y, lo que voy a hacer es derivarla implícitamente. Y al derivarla implícitamente quiere decir que voy a derivar el lado izquierdo y el lado derecho. Aquí me quedaría entonces un producto de funciones. Las dos funciones serían funciones de θ. Entonces tendría que derivarlas como un producto. Y entonces tendría que decir que la derivada de y sería u por b. Y si nosotros recordamos, la derivada de un producto es igual a u derivada de b más b derivada de u. Entonces, en este caso, vamos a dividirlo y vamos a observar que u sería igual a la función de θ y que v será igual al seno de θ. Si yo lo coloco en esta expresión, me quedaría que u será igual a la función de θ, por lo tanto su derivada sería la derivada de la función de θ y que v sería entonces igual al seno de θ. Esta derivada, como bien sabemos, la derivada del seno sería igual a el coseno de θ. Y entonces voy a armar la derivada general. La derivada general entonces me quedaría de la siguiente manera. Sería u por la derivada de b, u derivada de b. Entonces me quedaría que la derivada de y con respecto de θ sería igual a f de θ, que sería u por la derivada de b, coseno de θ. Me dice que es más el valor de b, que en este caso sería el seno de θ, por la derivada de u. Entonces me quedaría de la siguiente manera.
y ya tendría la derivada prácticamente de y. Ahora vamos a realizar el mismo proceso, pero lo vamos a realizar con las x. Entonces me quedaría de la siguiente manera. Para las x me quedaría que u sería igual, nuevamente sería la función de teta, y me quedaría ahora que v sería igual a el coseno de teta. Si yo realizo las derivadas, entonces me quedarían de la siguiente manera. La derivada de u sería igual a la derivada de la función de teta, y la derivada de b sería menos el seno de teta. Por lo tanto, si yo quiero realizar ahora lo que sería la derivada de x con respecto de teta, me quedaría entonces, tendría que realizar u por la derivada de b. Entonces sería menos f de teta por el seno de teta, ya que multipliqué ambos. Luego me quedaría más, porque es un producto nuevamente, f' de teta por el coseno de teta. Cuando yo realizo estas derivadas, lo que yo quiero encontrar sería la derivada de y derivada de x. Por lo tanto, ahora se va a resolver de un modo algebraico. ¿Cómo lo voy a resolver? Si yo divido estas dos funciones, ya que si yo divido lo que sería la derivada de y con respecto de teta entre la derivada de x con respecto de teta, extremos por extremos, me quedaría derivada de y por derivada de teta, y medios por medios me quedaría derivada de x con respecto de teta. Al tener los mismos valores, se haría la unidad, y entonces ya podría obtener lo que sería la derivada de y con respecto de teta. Por lo tanto, para sacar la derivada, lo único que tendría que hacer sería dividir la derivada de y, que va a ser f de teta coseno de teta más f' de teta seno de teta, y esto lo tendría que dividir entre menos f de teta seno de teta más f' de teta coseno de teta. Y esta sería la fórmula para poder sacar la derivada en una función polar.